está regulado precisamente. O sea, es un tema que se tiene que regular. ¿Qué se tiene que regular principalmente? Pues las velocidades, ¿no? Claro. El diseño de las calles, precisamente. La infraestructura que ya existe. Yo no digo que se la quitemos a los coches. Vamos a hacerla más segura para que todos los viajes sean seguros. De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos una entrevista. Ya en cada entrevista digo un entrevistado de lujo, y la neta es que sí, nos la rifamos con los entrevistados. Tenemos a Iván de la Lanza. Iván de la Lanza es especialista en movilidad urbana, vamos a decirlo así. Ha estado en el World Resources Institute, ha colaborado en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, o no sé si se llama Dirección de Medio Ambiente. Ha estado colaborando como consultor en el Banco Mundial, entonces tiene años y años de experiencia. Estuvo muy metido en el tema de Ecobici, cuando se instaló Ecobici o se llevó a cabo Ecobici aquí en Ciudad de México. Invitado entre comillas, porque estamos grabando en su casa. Sí. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias, Iván. Bienvenido. Y pues, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Pues mire, Iván, ya has escuchado un poquito del podcast. En el pasado justamente tocamos, lo pusimos como muy polémico, bicis contra coches. Lo que queremos es empezar a empujar a tirar la ideología del cochismo, del cochecentrismo, para desarrollar las ciudades como una ideología de las personas que tienen más autoridad sobre un espacio público que los peatones o los ciclistas, y empezar a cambiar esta mentalidad también para que las políticas públicas empiecen a empujar agendas donde haya mucho mayor acceso a movilidad. Entonces, nos gustaría saber cómo tú percibes México y América Latina en general, como para ir empezando, cómo lo percibes en temas de movilidad. O sea, ¿qué tan mal, qué tan bien, qué tan acercados al ejemplo que debería de ser? Que imagino que son ciertas ciudades asiáticas y europeas, o si de verdad estamos muy bien para abajo. Claro. ¿Puedo regresarme a un tema quieras antes? Porque me gustó mucho, digamos, el tema del podcast, la propuesta que tiene, sobre todo el nombre, digamos, partiendo de Planeta B. Ajá. Y que hace poco llegamos a la fecha en donde nos acabamos los recursos del planeta que tenemos, ¿no? Y creo que ante esto un poco la cuestión o la pregunta es ¿quiénes o cómo, digamos, cuando quieres solventar un problema, que es nos estamos acabando los recursos del planeta, ¿qué vamos a hacer? Claro. Cuando haces el diagnóstico tienes que ver cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí un poco también para derivar en quiénes están consumiendo estos recursos, ¿no? Y cuando vemos las cifras sobre esto es quitar un poco la culpa verde, ¿no? Es decir, si bien las acciones individuales son importantísimas para generar conciencia sobre las políticas públicas de amplio espectro, sabemos que el 1% de la población, que es el 1% más rico, ¿no? Que posee la riqueza de todo del resto del planeta, el equivalente, o sea, el 1% es igual de rico que el 99% del resto de las personas. Sí, está causando esta escasez de recursos y las externalidades negativas, ¿no? Okay. Entonces, vale mucho la pena porque yo, por supuesto, que soy una persona consciente, soy una persona que busca en su día a día llevar acciones cotidianas, desde la movilidad hasta la separación de residuos, lo que sea, pero sí es bien importante que como personas ubiquemos que la responsabilidad de quienes están acabando los recursos del planeta, y lo voy a decir así como es, son las grandes corporaciones. Okay. Y, digamos, el capitalismo verde, ¿no? O sea, ¿de dónde surge el 1% más rico? Pues surge de las personas. ¿De dónde surge esa riqueza? Pues surge de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Sí, principalmente. Sí. Entonces, sí quería como comentarlo con ustedes para ver también qué opinaban, pero sobre todo para que a mí no me gusta sentirme culpable, ¿no? De algo que no es mi responsabilidad enteramente, ¿no? Y que muchas veces ha sido derivada precisamente en una culpa verde para decir, ahorra agua, sí, Grupo Modelo se la acaba de acabar en 20 estados en México, ¿no? Claro. O Bimbo, ¿no? O Lala, ¿no? Entonces, como un poco para poner en contexto. Sí, totalmente, estamos de acuerdo. En un minuto, cuando, como dices, las industrias son las que están succionando todos los montes acuíferos. Sí, y bueno, y nosotros lo que nos gusta impulsar muchísimo es que la acción y la conciencia individual nos va a llevar más allá un rollo de acción masiva, más allá de lo que tú puedas hacer individualmente, es que algún día
alguien educado se convierta en el político, que ponga las políticas públicas correctas, porque pues sí, lo que puedes hacer individualmente ayuda, pero hasta un cierto nivel, muy limitado. Pero si ya llegamos y ya algún día uno se convierte en presidente municipal y luego secretario de medio ambiente, lo que sea, puede lograr un efecto mucho Y necesitamos, eso genera, las acciones individuales generan conciencia para que podamos exigir en las políticas públicas que eso se regule, ¿no? Entonces, oye, no te acabes el agua de un pueblo, no te acabes el agua de todos, ¿no? No te acabes los recursos. Oye, no puedes actuar de esa manera porque estamos yendo hacia consecuencias muy negativas. Claro. ¿no? Sí, un poco eso el contexto. En temas de movilidad, justamente un poco, también viene a partir de la pregunta hacia dónde estamos yendo, ¿no? El 2050 es una fecha clave para el planeta en términos de que vamos a esperar 70% más población en las ciudades de todo el mundo, ¿no? Particularmente América Latina ha sufrido o tiene más población ya actualmente, ¿no? En México el 80% de la población vive en ciudades ya, hoy en día. Entonces, lo que eso implica en términos precisamente de recursos y de externalidades negativas es lo que necesitamos ir atacando, ¿no? Claro. En el caso específico de la movilidad, hay estudios que demuestran que hoy en día las ciudades pueden tomar acciones para reducir hasta el 90% de sus emisiones, ¿no? Dentro de ellos un 20% está en la movilidad. Entonces, por eso es un tema tan importante y porque las externalidades negativas, que ustedes ya lo mencionaban un poco en el episodio pasado de la bicicleta, son las emisiones, ¿no? Y en cómo afectan estas emisiones al COVID, la congestión, la urbanización sin medida, ¿no? Entonces, estas externalidades al final, hacia el 2050, si no tomamos acciones hoy en día a nivel de política pública, pues vamos a tener esas externalidades aún más graves, más pandemia, más, ¿no? Y la catástrofe que tú te quieras imaginar, pero sí. Y las siguientes pandemias que pueden llegar a venir, ¿no? O sea, el tema de que se están descongelando las capas polares y el tema de que en el permafrost incluso estén virus de años y años y años que de repente se van a empezar a expandir. O sea, eso es otra problemática fuertísima que se viene. Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces la movilidad como eje transversal, en donde nos permite precisamente tener o no tener acceso a las oportunidades y servicios de las ciudades. Claro. La movilidad como un índice de equilibrio y de equidad o de inequidad, ¿sí? Porque en algún momento un gran amigo me puso el ejemplo y dice, la ciudad está hecha como si estuvieras jugando en una cancha de fútbol, pero en donde está no horizontal, sino está casi vertical. Y entonces yo te digo, pues sí, pero yo quiero estar en la parte alta y entonces te voy a jugar a meter goles y tú ves si puedes meterme un gol. ¿Por qué? Porque el acceso a la ciudad está limitado. Las personas que vivimos en las zonas centrales de la ciudad tenemos hasta 30 veces más acceso a un empleo, más acceso caminando o en transporte público a un empleo, que las personas que viven en la parte periférica. O hasta 120 veces más acceso a servicios de salud pública. Claro. O sea, imagínate lo totalmente inequitativo que resulta la ciudad para una persona que precisamente vive en las zonas periféricas o fuera de la burbuja. Aquí la burbuja es muy clara, es Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, ¿no? Coyoacán, esa es la burbuja central. Claro. Esa es la burbuja inmobiliaria también, ¿no? Esa es la burbuja que recibe la infraestructura para moverse, ¿no? Sí, claro. Porque ya al norte y al sur de la ciudad, pues no te mueves igual de fácil que aquí, definitivamente. Entonces, la movilidad es un índice para medir hoy en día en las ciudades qué tan equitativas son para sus ciudadanos, para el acceso a servicios básicos, insisto, educación, salud, empleo, ¿no? Y cultura, ya dejamos, digamos, hasta incluso fuera recreación, cultura, lo básico, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil me puedo mover en una ciudad y a través de qué? Claro. Y ahí lo puedes ver en las diferentes ciudades y decir, a ver cómo está el sistema de transporte para poder facilitar que una persona llegue a su empleo segura, saludable, ¿no? Sustentable. Claro. Qué interesante. Fíjate que yo esta perspectiva no la había visto del todo hasta ayer, que fui a un foro justamente de evaluación de las ODS en el Senado. Y justo hablaban del derecho a la movilidad como un tema de justicia social. Exacto. O sea, yo siempre lo había visto como un tema más de, pues, meramente ecológico. Pero el tema de justicia social es cómo llegas, o sea, ¿de qué sirve un espacio público donde la gente no tiene acceso a él? Y se hace muy interesante. Bastante. Ahora, que estabas hablando
el tema con el que iniciaste, que es el de generar conciencia y hacer cambios masivos, a mí me llama muchísimo la atención el proceso transformativo que se ha visto en la Ciudad de México. Cómo ya hay Optibús, metro, muchas ciclovías, al menos en esta burbuja, pero ya es un progreso que no se ha visto en el resto de la República del todo. ¿Cómo crees tú que fue este proceso de concientización masivo para que llegara voluntad política para generar este tipo de cambio, para al menos empezar esta sinergia positiva? Sí, justo con varios compañeros y colegas de movilidad, le llamamos de la voluntad política a la política pública, ¿no? Porque justamente es eso, cómo se genera, y así en todas las políticas públicas. En realidad, una política pública tendría que ser el reflejo de lo que la gente está pidiendo que se cambie. ¿Y cómo se genera eso? Pues a través de una misma visión, ¿no? Oye, estamos de acuerdo en que necesitamos un mejor espacio público aquí afuera, en nuestro entorno, necesitamos más parques, queremos mejor aire. ¿Y cómo se genera esa visión? Me regreso antes. Pues si tenemos los mismos problemas, ¿no? Claro. O si depende, ¿no? A lo mejor yo estoy pensando en agua mientras tú estás pensando en andar en bicicleta, ¿no? Claro. Y las necesidades van a ser muy dispares, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos generar equidad, podemos generar mejores visiones y a su vez, en su momento, mejores políticas públicas. Claro. Perdón, me regreso a algo que no respondí, que fue de Alexei, que fue cómo estamos en Latinoamérica. Discúlpenme. O en México. O en México en general. Latinoamérica. Y lo que decíamos es, en términos de movilidad, estamos muy mal. Y estamos peor después de COVID. Porque los sistemas de transporte ya son el eje transversal para que una ciudad se mueva. Y ya estaban pasando por una crisis financiera muy grande, ¿sí? Estábamos sobre una crisis en donde los sistemas no reciben subsidio, ¿no? Son sistemas en donde la tarifa no se puede cobrar a un cobro normal, ¿no? Esto siempre lo hemos comparado cuando viajamos a otro lugar y entonces decimos, oye, fíjate que en Washington DC, en Estados Unidos, cuesta 700 pesos un pase mensual del metro, ¿no? ¿Y por qué aquí cuesta 5 pesos? Ah, pues porque aquí está financiado el 80%, ¿no? ¿Por qué se financia? Pues porque es el acceso a las oportunidades que hablábamos. Claro. En ese sentido, el dinero que se le dejó de dar a los sistemas de transporte lo ha mandado a la quiebra, peor aún. Entonces, ¿por qué es necesario y urgente rescatarlo con planes de rescate económico muy específicos? Porque si no vamos a regresar a lo que teníamos, ¿no? A lo mejor ustedes probablemente no se acuerdan tanto, ahí sirve mi diferencia de edad. Pero Insurgentes estaba lleno de microbuses, o yo me movía en la secundaria a través de microbuses. Claro. Y el microbús es la forma de transporte más insegura que puede existir. Y sigue siendo... ¿Insegura a choques viales o insegura vial, insegura personal, ¿no? Los dos. Los dos. Los dos. Las unidades son muy viejas, ¿no? Y aún así sigue siendo el 70% de la movilidad de esta Ciudad de México. ¿En serio? Ojo, órale. Por más que tengamos 12 líneas de metro y por más que tengamos... Bueno, es que 12 líneas de metro por una ciudad de 22 millones de personas no es nada. Exactamente. No es nada. Exactamente. Entonces, sigue siendo la forma principal, porque es lo que conecta puerta a puerta al final del día, es lo que permite llegar hasta los rincones más inhóspitos de esta ciudad. Y justamente a través de ese desarrollo expansivo, pues entonces necesitas de ese tipo de transporte también, ¿no? Sí. Pero en general la situación, respondiendo a la pregunta, en Latinoamérica es muy precaria y es muy urgente de inyección de recursos. De no ser así, entonces vamos a transitar hacia lo que teníamos antes, lo cual son sistemas informales e inseguros. Pero con esta voluntad política, que yo lo veía así, pero también creo que es muy necesaria la voluntad social, o sea, que la voluntad política sea el reflejo de esa voluntad social, de que las personas que votan por aquellos que están en los puestos políticos, también esas personas digan, oigan, es que votamos por ustedes, pero queremos esto. Sí. Porque si no, la voluntad política tampoco va a estar. No van a ver no les va a convenir si a sus votantes dicen, no, pues yo para qué quiero una ciclovía, ¿no? Claro. Pero entonces también será mucho convencimiento de toda esa ciudadanía para que empuje los proyectos, porque luego quieres instalar ciclovías y la gente dice, no, es que yo no quiero aquí ciclovías, aquí quiero que esté mi estacionamiento privado, mi estacionamiento privado que está en un espacio público, ¿no? El proceso transformativo de la Ciudad de México, entonces, ¿no? A diferencia de todo el resto de los estados y muchos otros estados que siguieron las prácticas, León con la oruga, ¿no? Guadalajara y muchos otros ejemplos de BRTs, de sistemas de tránsito rápido que podemos mencionar. Pero ¿qué pasó en la Ciudad de México, digamos, en los últimos 20 años y qué ha sido ese proceso transformativo de movilidad?
que sí viene de la voluntad política, o sea, sí hubo una voluntad política de los gobernantes en curso para decir, a ver, tenemos esta visión, tenemos estos planes, tenemos estos estudios, ¿no?, de la movilidad que necesita la ciudad, y vamos a destinar estos recursos, tanto de manera federal como de manera local, para poder transformar esa movilidad, previendo precisamente lo que venía en los próximos 20 años, ¿no? Entonces, tienes grandes planes de movilidad que se formularon en su momento, tienes grandes planes de calidad del aire, ¿no? Tienes grandes planes ambientales que justamente lo que prevén es esa visión a largo plazo y decir qué acciones necesitamos tomar en qué momento para poder revertirlo. Una de ellas fue el sistema de autobuses de tránsito rápido, Metrobús, en donde justamente transformó la forma de los corredores principales y una idea que venía surgiendo desde Brasil, ¿no? Y que venía impactando a las ciudades porque, a diferencia del costo de construcción de líneas de metro y de otros sistemas de transporte, pues es infinitamente más barato. Claro. Y en ese mismo sentido entró la estrategia de movilidad en bicicleta, ¿no? Hace más de 15 años, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, grupos de colectivos ciclistas que venían impulsando esto desde hace más de 25 años, ¿no? O sea, 25 años les tomó de lucha para llegar a una bicicleta pública. Probablemente más, probablemente más. ¿No? O sea, grandes grupos activistas, bicitecas y muchos otros que hoy en día existen han logrado empujar esta visión que justamente viene de una participación ciudadana, de crear una visión y decir, la visión es, ¿podemos tener una ciudad más amigable con la bicicleta? Pues yo creo que sí. ¿Cómo? Pues a ver, juntémonos con la universidad para hacer estudios técnicos en cuanto a cómo se mueve la gente, ¿no? Determinar cuáles son los viajes, la distancia promedio, ¿no? Y entonces sale que el 50% de los viajes son menores a 9 kilómetros, que es una distancia muy asequible entre transporte público, bicicleta y caminando, ¿no? Claro. Y entonces empiezan a generar esto y los tomadores de decisiones en ese momento se involucran para poder convertirlo en una política pública y en programas. Entonces sale, oye, hagamos Metrobús, hagamos Ecobici, mejoremos el metro, hagamos más espacios peatonales, recuperemos nuestros espacios verdes, etcétera, etcétera, etcétera. A ti que estuviste involucrado en el tema de Ecobici, ¿cómo fue todo ese empuje social? Porque aparte también tienes que empezar a hacer ese convencimiento de las personas a las que les vas a transformar sus vías públicas, que ellos a lo mejor piensan que va a ser malo, pero puede terminar siendo muy bueno para ellos, o a lo mejor a alguien le puede afectar de alguna manera, quién sabe. Sí, quitarle carril a la gente. Quitarle carriles de estacionamiento puede no ser fácil. En León, el que estuvo a cargo del proyecto, me contó cómo se hacían como talleres vecinales para decirles, a ver, ¿dónde no les molestaría tanto? O sea, casi que tiene que ser así, ¿dónde no te molestaría tanto que hubiera una cicloestación? Y en una de esas, un señor dijo, no, pues, o sea, pocos fueron a esa junta y el señor dijo, no, pues ponla aquí en esta casa, aquí ya no vive nadie. ¿Seguros? Sí. Hicieron otra, nadie fue, ok. La estaban ya plantando ahí y sale una señora emperradísima. ¿Ves que por qué la ponen aquí? Resulta que la señora era ex esposa del güey que dijo que la pusiera. Y pues al final la acaban poniendo como cerca de un parque público donde no debería haber estado. Pero bueno, o sea, por ese tipo de riñas, o sea, no solo es cosa de, bueno, ya hay que poner las cosas y conseguir el dinero. No, o sea, también es trabajar de la mano de la gente para que haya esa voluntad de que se lleven a cabo los proyectos. O sea, no es tan fácil como nomás jalar dinero, poner cositas. Es también ir de la mano con la gente. No había escuchado que alguien le aventara una estación de bicicleta pública a otra persona en venganza. Eso es una gran anécdota, me la llevo. Mira, yo estuve trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente, en el gobierno de la ciudad durante un periodo de tiempo y principalmente no solo en Ecobici, sino en la estrategia de movilidad en bicicleta, ¿no? Es decir, en cómo implementar la parte técnica ya formulada en ese entonces por la UNAM y por otras, incluso estuvo el despacho de arquitectura Gela Architects y etcétera, a la calle, justamente es, ok, y ahora cómo llevamos el plan a la calle, ¿no? Parte de mis responsabilidades en un inicio fue estar a cargo del sistema de bicicleta compartida y la implementación en calle. Y sí, efectivamente me cambió la vida a mí y a muchas personas porque precisamente fue una forma de hacer política, ¿no? El filósofo Slavoj Žižek dice que hacer política es encargarte de tu banqueta, ¿no? Encargarte de tu espacio público, hacer comunidad con tus vecinos. Oye, no hay luz afuera, ¿cómo metemos una petición? Eso es política, eso es democracia, no llevar una boleta a una urna, claro, ¿no? Sí. Entonces, como esa democracia participativa. Entonces sí, cuando llegamos con las estaciones y cuando las quisimos poner, pues en Condesa, ¿no? Era en ese entonces pues el tema de los hipsters ahí, ¿no? Concentrados,
y fue, digamos, de alguna manera muy bien recibido o mejor recibido, con menos problemáticas. Okay. Cuando quisimos llevarlo al centro histórico, ¿no? La complejidad de las calles, Sí. en ese entonces estaba el tema del sindicato de electricistas, entonces había CFE perseguidos, no podíamos instalarlas, no podíamos conectarlas, pero aún así también la lucha por el espacio público, de cómo la gente siente que le pertenece, ¿no? Entonces, Claro. Sí. nos llegaron a sacar cuchillos afuera del mercado de plantas y flores que está en Pujibet. Órale. Porque lo utilizaban como un espacio de estacionamiento. Pero a ver, Claro. tenían una razón también ellos real de llevar las plantas y flores, y digamos lo que se necesitaba como ciudad era una bahía de carga y descarga, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí fue el tema como cómo nos ponemos de acuerdo en la gestión del espacio público, y Ujú. ahora que somos tantos, ¿no? O sea, Claro. entre más seamos, pues más difícil la lucha por el espacio público. Pero entonces, ¿a quién le pertenece y por qué? ¿Y a qué debe atender la necesidad de la política pública? Y ahí era donde decíamos, a ver, tanto a ellos como en Polanco, ¿no? Polanco tuvimos, o sea, la gente nos decía, es que ¿dónde voy a poner mis 5 coches? ¿No? Pues en su casa, ¿no? Sí, es claro. que no me Problemas de caben. personas ricas. Bueno, pues es que, Sí. ajá, ese no es Rich mi people tema, ¿no? problems. Me encantó el tema que pusieron de sacar tu lavadora. Yo les decía, Sí, sí, sí. me hubiera encantado haberlo puesto así. Yo les decía, imagínese, señora, que yo saco mi sillón y lo dejo ahí porque pues ahí me gusta sentarme. Claro. ¿no? Sí, sí, Pero sí. la lavadora era un mucho mejor ejemplo. Sí. Pero sí salía un tema, y entonces lo que puedes ver en el polígono de Covici, aún en la zona más privilegiada de la ciudad, Ujú. es una inequidad de cuadra a cuadra que refleja una falta de visión común, Ujú. ¿no? En donde unas personas se preocupan por su empleo diario y otras por mantener sus 5 coches, y otras nos sacaban oye, te dejo poner la estación, pero ¿sabes qué? Ayúdame con la delegación, porque llevamos pidiendo iluminación aquí muchísimo y nos asaltan, o pasan tales sucesos, o ¿sabes qué? No tenemos agua, o etcétera, etcétera. Entonces, ahí salía la verdadera política pública. Las bicis eran lo de menos, me explico. Claro. Lo que reflejaba era inequidad, era falta de visión, y lo que se formaba después eran grupos ciudadanos para decir, oiga, vecino, estamos en contra de la estación. Bueno, sí, pero unámonos. Y decías, bueno, pues qué bonito, ¿no? O sea, si por lo menos eso sirvió para que se conocieran y se O sea, unieran. indirectamente un proyecto de movilidad acabó desarrollando cohesión social en toda una comunidad. Qué fregón. Fíjate que a veces eso es difícil de hacerle entender a las personas, que el hecho de la política no termina como en dar tu voto o en estar todo el tiempo viendo las noticias y criticando, sino en empezar a hacer las cosas por tu cuenta y Claro. con tu comunidad. Empezar con tu Y así metro cuadrado. Así como lo dijiste, desde tu banqueta. Desde tu banqueta. En algún TikTok una persona decía que por ejemplo, en el tema de, no sé, cambio climático, decía, eso es problema de los gobiernos, ellos son los que se tienen que preocupar. Y yo, bueno, hay que hacer participación ciudadana activa y estar ahí metidos. O sea, también la sociedad civil tiene que, no, yo con pagar mis impuestos, yo con eso ya. O sea, ellos son los que se tienen que cargar, y es como, chato, no. O sea, es como lo mínimo. O sea, claro que tenemos que exigir que con el presupuesto que nosotros les damos se hagan cosas, pero también tenemos que estar nosotros empujando que se hagan las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿qué tan viable es para los gobiernos decir, a ver, esto es lo correcto y vamos a hacer algún tipo de imposición? O sea, sé que no es lo que suena más bonito, pero luego muchas veces con ese tipo de mentalidad, pues tratar de hacer un cambio es muy difícil. Claro. Entonces, ¿qué tan fácil es o qué tan viable o qué tan recomendable es? Pues, ¿sabes qué? Pues esto es lo que toca. O sea, esto es lo que se tiene que hacer y es lo que te conviene aunque tú no lo veas. Así es. Sí, justo. Es bien interesante, justo porque el qué tan alejados estamos de la política. O sea, es decir, no todos necesitamos ser expertos. Claro. Pero necesitamos entender que un espacio público es un espacio público que no le pertenece a nadie. Sí. Necesitamos entender que la movilidad es un tema que debemos arreglar todas y todos los ciudadanos, por temas de calidad del aire, por temas de acceso a las oportunidades, por todo lo que ya dijimos, y que necesitamos justamente gestionar de una manera diferente los espacios. Pero justo la pregunta es muy pertinente, es decir, ¿cuáles son los canales que tenemos hoy en día como ciudadanos para incidir en la política pública? ¿Y qué tan eficientes, rápidos y, digamos, de calidad Claro. es ese canal? ¿Y qué tanto no lo es? ¿Y qué tanto es a propósito que no lo sea? ¿Y qué tanto es a propósito que sí lo sea? Claro. ¿no? Es decir, cómo sí puede funcionar una democracia participativa o no, pero en función de quién gestiona los recursos y por qué. Eso es el tema medular. Y por eso es que a mí el proceso de, digamos, de la bicicleta, ¿no? Y sí, como apóstol de la bicicleta, soy fanático, me encanta andar. Como testigo de Jehová de la Exacto. Pero también me encanta caminar, y por eso es movilidad activa, pero podría ser la movilidad o cualquier otra cosa. Lo bonito de ese proceso fue ver cómo se gestionaba una participación ciudadana. Ok. A través de la bicicleta, a través de los grupos, lo que ustedes decían en su último capítulo también. Salte con amigos
Y de ahí Claro. vas a empezar a conocer más gente, y de ahí se junta la gente del barrio, y de ahí es, oye, sí, la movilidad es muy importante, pero también el medio ambiente, la calidad del aire, la gestión del espacio público, todo, ¿no? La seguridad. Claro. Entonces, es ese proceso de que la bicicleta ha sido un instrumento en muchas ciudades de participación ciudadana. Eso Claro. es lo bonito. Podría ser el patín del diablo, ¿eh? Me da igual. A mí me encanta porque la bicicleta me gusta mucho, pero ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para generar participación Ok. ciudadana? ¿No? E Claro. incidir en las políticas Sí, sí, públicas. sí. Ahora, bueno. Dale. Pues parte del problema de la movilidad es que las ciudades se han expandido y expandido y expandido y expandido. ¿Qué hizo la Ciudad de México a la par de impulsar estos proyectos? Porque no es lo mismo poner aquí en la Condesa, en la Roma y todo ese tipo de cosas, el metro, todo, que ir a Iztapalapa, a Guanesa, a conectar todo ese tipo de personas que se tuvieron que ir hasta allá porque era el único lugar donde pueden tener vivienda accesible. Sí, claro. Sí, el proceso de gentrificación y, digamos, no voy a hablar del cártel inmobiliario y de todo lo que ha pasado en los últimos años, porque Háblalo. no es un tema que me competa y, digamos, creo que es un tema para otro Bueno, podcast. luego nos recomiendas a alguien para que... Pero justamente la externalidad es muy clara, ¿no? O sea, cómo se ha sucedido un proceso de gentrificación en donde un derecho tan básico como la vivienda ha sido negado para muchas personas y han sido entonces expulsadas de su propia ciudad y negadas a los servicios y oportunidades Claro. que le concentran. ¿Y entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó en esos años? ¿Qué políticas públicas se decidieron en esos años que no debieron de haber sido decididas, ¿no? Y que al final generaron esos procesos y se siguen generando. Claro, O sea, sí. al final todos estamos expuestos a ser gentrificados de nuestras propias zonas por diferentes razones, pero principalmente porque no hay leyes que regulen el cómo se gestiona la vivienda y por qué. ¿Podrías dar la definición de gentrificación más del alma que te sale? Claro, Más pero acostumbrado. digamos es el proceso mediante el cual alguien es expulsado de la zona en donde vive debido a que los precios de la vivienda incrementan de manera exponencial sin una regulación, ¿no? Entonces a mí el día de mañana me suben la renta al 200% y pues ya no tengo nada que hacer y me voy a donde pueda vivir, a donde pueda pagar. Cuando eso no se regula, pues entonces se genera la especulación, bueno, existe especulación inmobiliaria y entonces eso hace que se dé este proceso de expulsar a la gente, ¿no? Eso es importantísimo en términos de movilidad y cómo afecta, ¿no? Claro. Porque al final Sí, el sí, Estado cada vez tiene que gastar, una ciudad que crece como Mérida, ¿no? Mérida está creciendo a lo puro bestia. Entonces, por pura inversión. Entre más te alejes, pues sí, oye, qué padre tu terreno barato. Sí, nada más que a ver, llévale los servicios hasta allá, Claro. desde drenaje hasta movilidad. Escuelas, hospitales. ¿Quién lo va a pagar? todo, ¿No? claro. ¿Quién lo va a pagar? Y ese costo tan brutal que necesitamos asumir por ciudades, de la expansión, de la urbanización, se tiene que frenar por un tema precisamente que no tenemos más recursos para poder hacerlo. Claro. Entonces, pues qué bueno que desarrollaste allá barato y que quieras rentar barato para que la gente vaya. ¿Cómo la vas a llevar? ¿Y cómo la vas a regresar? En Claro. auto ya no se puede. Y sin mencionar el tema de destrucción ambiental que va a terminar mencionando. Además, exactamente. Entonces, sí son problemas que necesitamos gestionar en términos de política pública para poner un límite. Es impresionante que en la Ciudad de México, a pesar de que tiene mucha densidad en términos de sí la gente que habita aquí, aún tienes, decía alguien en su momento que era comparable como ver la cabeza de alguien que se está quedando calvo, léase yo también. Y entonces tienes huecos, ¿no? O sea, puede parecer muy densa, pero el centro histórico está hueco. O sea, el centro histórico no está habitado al nivel que debería. Claro. Hay muchas zonas en Cuauhtémoc, o sea, justo yo tengo un departamento y lo rento a cierto precio. Puede estar deshabitado hasta que alguien me llegue al precio y entonces lo rento. Entonces, vivienda sin gente viviendo, pues no, en ninguna Claro. ciudad, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. puede ser eso? Entonces, ¿cómo revertimos eso? Y cómo la movilidad se ve afectada por eso. Claro. Fíjate que León creo que es de las ciudades de México que tiene más problemas porque es un 12% de vivienda deshabitada. O sea, el número no estoy seguro, pero era por ¿León ahí. o la Ciudad de México? No, León. Ah, ok. León. O sea, León tiene un gran problema de vivienda deshabitada. Y me gustaría que nos platicaras, porque nosotros lo podemos decir mucho de León, pero igual para nuestros escuchas de acá, ¿cómo pueden las personas involucrarse en todo esto que estamos diciendo? Involucrarte en participar en los temas de decisiones de ciudad, o de planeación de ciudad, o de planeaciones de movilidad. Bueno, ahorita que decías de León y lo que decíamos antes de empezar el podcast, que en su momento también tuve proyectos en León, y me recordó algo muy importante que es, actualmente muchas de las políticas públicas que se están implementando, que siguen a intereses de desarrollo inmobiliario, no le están Terrible, ayudando a las sí, ciudades a crecer de una manera sustentable. Pero eso no lo sabe la gente.
Lo mismo en términos de Se políticas. ven bien bonitos los terrenos y las colonias bien alejadas y que tienes tu propio jardín, pero pues eso termina siendo un costo masivo para la ciudad. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Me molesta ahí mucho. Llegué a ir a uno donde me interesaba, la verdad, invertir, o voy ya para mi casa, y ni siquiera banqueta había. Y yo, ¿por qué le dejan el desarrollo de las vialidades públicas tan desregulado? O sea, de esa manera. Y lo que platicamos en el otro, que queda a merced del arquitecto, ¿cómo vas a terminar con la banqueta? Si la quieres así como en rapita, si la quieres como abombadita. O sea, esa regulación, ¿qué? Pues molesta. Está en los planes de desarrollo de las ciudades, ¿no? También el tema de movilidad, ¿no? O sea, todos los temas urbanos están ahí. Pero justamente es muy raro que para tomar decisiones políticas nos involucremos, o sea, como ciudadanos normales, nos involucremos para, antes de votar por alguien, voy a evaluar su plan estratégico de desarrollo urbano, o su plan de movilidad, o su plan de gestión de ciudad. Entonces, por eso decíamos, otra vez regresando a lo anterior, qué tan fácil o difícil está creado, ¿no? Un sistema político para que la gente incida o no incida en las políticas públicas. Y Claro. entonces a favor de quienes están, ¿no? Porque entonces si yo no puedo incidir en la política pública, pues es probablemente porque esté respondiendo a algún interés ajeno, ¿no? ¿Cómo revertir ese proceso? No lo sé. Bueno, adiós. Adiós, sí, cerramos. No lo sé, pero sí sé que tenemos que juntarnos más, tenemos que hacer más incidencia como lo que están haciendo ustedes, que la gente, que podamos platicar de estos temas, que podamos platicar porque es importante y que eventualmente podamos tratar de incidir en la gobernanza de nuestras ciudades y modificar esos sistemas políticos, independientemente del partido. Claro, sí. La crítica política es apolítica por naturaleza, ¿no? O sea, no, Sí. no Fíjate es que fútbol. en muchos de estos ejercicios, creo que lo que vamos aprendiendo mucho Benjamín y yo es como estas pizquitas de conocimiento que después queremos empezar a usar para empujar agendas públicas. Digo, Benjamín, no sé si puedo spoilear que estás participando para ser consejero. ¿Sí? Sí. Está participando en León. Es creo que la única o de las pocas ciudades en Latinoamérica en donde hay una reglamentación para que haya consejeros juveniles dentro de todas las direcciones de la ciudad, la dirección de medio ambiente, de movilidad, de seguridad, de educación, todas. Entonces se abren las convocatorias para que jóvenes que tengan cierta experiencia en ciertos temas puedan participar y sean participantes activos, al menos de voz. Después se va a progresar a que sea también con votos, pero para que haya jóvenes en las mesas, porque al final de cuentas son los jóvenes los que van a habitar la ciudad en un futuro. Claro. Y los que están ahí, pues, o sea, se escucha feo, pero se van a morir antes que nosotros. Entonces a nosotros nos van a dejar el paquete completo, ¿no? Entonces es muy importante que se empiecen a involucrar los jóvenes en la construcción de la ciudad en la que van a habitar en el futuro. Y eso es lo que impulsamos mucho en el Instituto Municipal de la Juventud de León. Comercial para que apliquen las personas a ese tipo de consejos, porque es muy importante tener cierta participación, porque nos representan a 700,000 jóvenes en León, ¿no? Esas 2 personas en cada consejo. Y de ahí pueden salir muy buenas estrategias, muy buenas oportunidades o muy buenos proyectos que los jóvenes están viendo en otros lados y pueden ir a proponer ahí en esas mesas donde están los niños grandes o los adultos que deciden por la ciudad. Felicidades, Benjamín. Gracias. A ver en cuál queda. Apliqué a 3. Va? A ver en cuál me aceptan. Pero sí, ha sido muy frustrante, fíjate, para mí, el meterme un poquito más a la vida política de la ciudad, porque me empecé a mover hablando con regidores y candidatos y todo este tipo de cosas, y le estaba presentando justamente una regidora de la ciudad. O sea, León es una ciudad de 1,720,000 habitantes ahorita, y mide 1,200 kilómetros cuadrados, una cosa así. Barcelona es una ciudad, bueno, la zona central de Barcelona es una ciudad de 1,620,000, o sea, 100,000 personas menos, y mide 12 veces menos. Entonces yo le estaba explicando esto a la regidora y me dice, nunca se me había ocurrido. Ay, no. Ajá. Y fue muy frustrante, pero esto parte de involucrar a los jóvenes no es una solución mágica, porque ni siquiera es algo de lo que se hable. O sea, creo que no está suficientemente la voz pública para que los jóvenes busquen. Afortunadamente nosotros nos hemos ido involucrando más y conociendo jóvenes que sí están interesados. Pero todavía mucho lo que nos toca ver es jóvenes que su primera aspiración tener un trabajo es comprarse un coche. Y es seguir sumando, y luego se quejan porque nos quitan un carril, esos de las ciclovías y los del ómnibus, y compartan la calle y ese tipo de cosas. Ha sido un poquito frustrante el proceso.
Perdón, déjame hacerte una pregunta porque la tenía desde la vez pasada del podcast. ¿Ya se puede circular en bicicleta por Adolfo López Mateos? No, esa es la otra la que... Órale. O sea, escuché que cuando ustedes implementaron Ecobici aquí, lograron que Reforma, que es la avenida más transitada del país, e históricamente dijiste que es la más... que será famosa, popular, la más guau del país, y ahí lograron que se cerrara prácticamente un carril para ciclovías, ¿no? Y Insurgentes también. Se quitó un carril de estacionamiento, ¿no? O sea, digamos, el fundamento de la política pública fue, en vías principales está prohibido el estacionamiento en la Ciudad de México. Entonces, si no hay estacionamiento, podemos tomar una ausencia de política pública, que es, vamos a generar un carril de movilidad, pero que sea un carril de movilidad exclusiva para bicis, ¿no? Cuando trabajamos con León, y lo preguntaba porque cuando trabajamos con León y lo vimos a nivel legislativo, ¿hace cuánto fue que estuviste trabajando? Híjole, un buen rato, como 5 años, 6 puede ser. Trabajamos con el Implan también, pero el tema fue, estaba prohibido en el reglamento de tránsito circular por López Mateos en bicicleta. Y fue un tema como de, ¿cómo? O sea, ¿por qué existe una prohibición de que alguien circule en bicicleta? O sea, es una segregación, es un tema casi clasista. Cuando además León es un excelente ejemplo a nivel nacional y casi podría decirlo latinoamericano, por la cantidad de ciclistas que tiene, históricamente. Pero ha sido un tema que desafortunadamente a través de las políticas públicas se ha perdido, ¿no? Porque vemos cada año que va bajando. Tiene infraestructura ciclista, alguna buena, otra de mediana calidad, desconectada, digamos, lo que le pasa a muchas ciudades. Pero mi pregunta era, ¿sigue existiendo la prohibición de que no puede circular en bicicleta por Adolfo López Mateos? No sé si ya quitaron la prohibición, o si nunca les importó, porque sí los hay, y a mí me ha tocado como experimentarla, estás así, o sea, la verdad es muy agobiante porque está súper estrecho, y lo que acaban haciendo, y yo lo terminé haciendo porque te sientes más seguro, por el carril que está exclusivo para el óptibus, ¿no? Y luego no faltan los taxistas o la gente que se mete al carril del óptibus. Me sentí más así, me pasó un camión al lado y dije, no, ni madres, y dije, pues no me importa que sea del óptibus, por ahí me siento seguro, tengo un carril completo y solo me tengo que fijar en que no venga un óptibus atrás. No sé si supiste que hicieron una prueba piloto. Sí, en pandemia. Ajá, pues el gobierno que acaba de entrar en turno, pues como que dijo, no lo vamos a hacer, no vamos a quitar un carril. Y está en stand-by como de ver si la ponen ya bien, o sea, porque la prueba piloto era como... Pero tengo entendido que Ali Gutiérrez dijo, o al menos cuando yo esté de gobernante no se va a hacer. O sea, sí, y en movilidad me dicen, no tenemos fecha para cuándo recuperemos eso, pero digo, se tiene que volver a empujar. O sea, funcionó bien, se demostró que sí había mucho más flujo de ciclistas. El punto en contra era que había más automovilistas parados más tiempo y eso contaminaba más, ¿no? O sea, estamos contaminando más porque estamos más tiempo parados, ¿sabes? Entonces, a eso va un poco de la voluntad política a la política pública. Es decir, no depender de la voluntad política del gobernante, porque pues, si tiene una visión de parabrisas, llamamos, ¿no? Una visión de coche, pues, entonces va a crear todo para el coche. Si tiene una visión de sillín, de bici, tampoco es bueno, ¿no? Porque justo las visiones cerradas pues, nos dejan fuera muchos otros panoramas. Pues entonces va a crear todo para la bici sin considerar a lo mejor al peatón, ¿no? O a las personas con una discapacidad. Entonces esto no tendría que depender, o sea, imagínate si el agua dependiera de una voluntad política. Que la pregunta es, ¿depende el agua de una voluntad política? Por ejemplo, en Ciudad de México, puede ser que sí. Hoy en día tenemos una crisis de agua ya viviendo en la Ciudad de México gravísima y en muchos lugares del país. Entonces, el tema es, no debería de depender que yo tuviera derecho a la movilidad o derecho al agua, de si un gobernante me lo quiere dar o no. Pues no, claro que no. Tendría que estar muy bien fundamentado para decir, la ciudad está caminando a generar una red de ciclovías conectadas, dentro de las cuales se van a crear segregadas en vías primarias y compartidas en calles locales con disminución de velocidades para fomentar un crecimiento de la tasa ciclista del 7%, 8% que debe tener León ahorita, que antes era como el 12%, ¿no? A llegar a recuperar el 12% en tanto número de años. ¿Por qué? Pues porque tiene fundamentos en salud pública, mejora de la calidad del aire, mejora de acceso a las oportunidades, al empleo, etc. Eso está en una política pública y se va a hacer. No se cuestiona la política pública cuando ya está formulada, ¿no? Porque ya es algo que acordamos, que dijimos, sí queremos todos eso, sí, ya entendimos por qué es importante, sí, ok, ahora implementarlo. Fíjate que un mito de, ahorita que dices de salud pública, el hecho de andar en bici
que está la creencia de que puede afectar más a tu salud porque estás respirando directamente las emisiones, ¿no? Y creo que ahí tenías como una contra a ese mito. Y creo que en el caso de León al menos, de lo que sí se ha hablado es de, está chistoso que esa vialidad que conecta toda la ciudad, que no la estén dando para poner una ciclovía cuando ya se están pensando en desarrollar. Tenemos un polígono central de bicicleta pública y es el polígono de bici segura, y van a crear otro en la zona sur, Centro Max, y otro en la zona norte, Plaza Mayor. Y es como, ¿y cómo los vas a conectar, güey? O sea, si pasara por todo López Mateos, la avenida central, sería el perfecto conector. Entonces yo creo que para allá va, pero se me haría coherente que lo primero fuera conectarlo y luego crear los otros polígonos. Sí, técnicamente sí es mejor que crezca conectado, que atienda principalmente a los sistemas de transporte. O sea, el sistema de bici pública o compartida está ideado para llevarte al sistema masivo de transporte, ¿no? Para hacer viajes cortos, 1 o 2 kilómetros, que idealmente sí van a suplir viajes caminando, pero ojo, esto no es malo, ¿no? O sea, le estás dando una oportunidad a alguien que va a gastar 3 veces menos energía, porque cuando caminamos gastamos 3 veces más energía de lo que gastamos en la bici, ¿no? Tocaste otro tema que déjame puntualizarlo aquí. León tiene graves problemas de la calidad del aire, provenidos no solo por la motorización, sino por la industria y cómo está gestionada la industria, ¿no? Entonces es bien importante, justo ustedes que están por allá, pues que decidan cómo se gestiona la calidad del aire en León y qué tanto la industria provoca parte de las muertes anuales que tenemos, sobre todo a niños y adultos mayores. La exposición en bici. La exposición en bici, existen 2 estudios, uno que voy a citar ahorita, que es cuando tú manejas un auto, el tiempo de exposición en el congestionamiento por las emisiones que salen del vehículo a través del aire acondicionado, como por las que vienen de afuera, aunque traigas el aire acondicionado, los filtros no son suficientes. Por el tiempo que pasas ahí, tienes mayor exposición a los contaminantes del propio vehículo. Hay muchos estudios que lo demuestran así. En el caso de la bici, el problema es que estás expuesto a la mala calidad del aire que generan los vehículos, ¿no? O otras fuentes contaminantes, ya lo dijimos, la industria, etc. Claro. En el caso de la Ciudad de México es la termoeléctrica de Hidalgo, ¿no? ¿En serio? Sí, tiene un alto porcentaje en la mala calidad del aire que incide. Si vas por el arco norte, se ve. Y se ve todo el humito así como bien bonito. Pero pues ni modo que le apaguemos a la luz, ¿no? También pero bueno, el caso es, en el caso de los ciclistas, tienes mayor exposición a la parte de los contaminantes en general producidos por fuentes fósiles, pero también tienes una gran exposición a materia particular, o sea, al polvo. Yo le comentaba a Alexei que me volví asmático a partir de estar en la Ciudad de México, de vivir en la Ciudad de México, por una hiperreactividad bronquial. Es decir, tus bronquios llega un momento donde dicen, no puedo seguir respirando este aire en este momento. Ahora, la buena noticia en el caso de los ciclistas es que la actividad física que se realiza depende del, o sea, es decir, qué tanto te afecta, depende del periodo de exposición que tengas en la bici y de la ciudad en donde estés, por las cantidades de emisiones. Si estás en una ciudad como Nueva Delhi, por ejemplo, en donde las emisiones no están reguladas de la misma manera que están aquí, o sea, hay mucho más carbono negro, por ejemplo, hay mucho más partículas de 2.5, etc. El tiempo que puedes andar en bici es menor a 40 minutos. Pero si estás en una ciudad como Londres, puedes andar 13 horas seguidas y hasta después de la 13ª hora vas a tener malas consecuencias, vas a tener consecuencias en tu cuerpo, porque lo que va haciendo tu propio cuerpo limpiar tiene un cierto periodo en donde puede tener beneficios y hay otro cierto periodo en donde ya puede traerte consecuencias negativas. Por acá en la Ciudad de México creo que estaba sobre las 10 horas, 7 horas. Dependiendo, ¿no? No en una contingencia ambiental como las que estamos empezando a vivir y que se desatan a partir de marzo y hasta septiembre, ¿no? Hasta 25 contingencias ambientales podemos llegar a tener. Ustedes tienen que estar constantemente revisando su calidad del aire. Sí, claro, en la zona, y por eso la importancia del monitoreamiento, el tipo de contaminante, no es lo mismo ozono que carbono negro. Ojo, no todo es movilidad, si bien es el 60%, la construcción también afecta muchísimo, lo que dijimos de las industrias. En el caso de Monterrey, por ejemplo, también ahorita estamos desarrollando 2 proyectos de zonas de bajas emisiones, que es un concepto que se ha desarrollado en otras ciudades alrededor del mundo, en donde se identifican lugares en donde la población es mucho más vulnerable, porque generalmente además, ¿dónde está la industria? Pues donde viven los más pobres. Claro. Entonces se ubican esas zonas
y lo que se trata de hacer es cómo disminuimos las emisiones para que no afecten tanto a niños y adultos mayores. Y entonces se trata de generar soluciones, sobre todo ahora con la pandemia, en donde las ventas han crecido y todos estamos recibiendo miles de productos de manera de entrega, ¿no? Inmediata. Generalmente son en fuentes fósiles, ¿no? O sea, es un vehículo. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar zonas en donde hay población más vulnerada en términos de calidad del aire, y que en esas zonas, por lo menos los vehículos que entregan, por ejemplo, que son gran parte también de la contaminación, y los vehículos particulares, mejoren sus emisiones? Ok, Súper. No, aguanta. No pensaba cortar, todavía tengo muchas preguntas. Fíjate que hablamos mucho de la popularidad de las bicicletas eléctricas, que van a ayudar mucho, o ayudan mucho a que en ciertas ciudades donde son distancias largas o donde hay pendientes, la gente se motive más para usarlas, sabiendo que no van a llegar súper sudados, o no van a tardar muchísimo, o no va a estar tan pesado el trayecto. Pero también he visto estudios donde dice que al final la gente puede acabar regresando a la transición al carro. O sea, como que no son tan benéficas. Es lo que nos está preguntando. Sí sabe algo al respecto. Porque, digo, al menos en la ciudad de León, él y yo vivimos en zonas donde hay pendientes, y sí, sería como muy benéfico tener una de esas bicis. Dejando de lado el tema de que es más riesgo de que te asalten o de que te la roben. Y de acá, aparte, esa electricidad todavía está en mayor cantidad generada por fuentes fósiles. Sí. Mira, varios estudios de los que yo he leído, particularmente para sistemas de bicicletas compartidas, sí demuestran que si tú tienes un porcentaje de la flota eléctrico o eléctricamente asistido, ayuda a integrar otras personas que probablemente por esa misma distancia no lo hubieran hecho en una bicicleta normal. Y sí, entonces ayuda a integrar personas que, pues eso, que por condición física o por edad o por lo que sea, no lo hubiera hecho de esa manera. Entonces sí es bien importante y sí es muy bueno tener bicicletas eléctricas, ya sea de manera particular o de manera a través de un sistema que pueda integrarlas, ¿no? Muchas veces depende de la ciudad, ¿no? Depende de los temas de costos, ¿no? Que no es que no haya recursos, sino es otra vez en dónde los ponemos, ¿no? Porque si vemos lo que nos gastamos en las calles y luego dicen, ay, pero el sistema de bici pública está bien caro, ¿no? Sí. Entonces no me cuadra un poco la ecuación. Y ves los puentes así, exacto, ¿no? Las vialidades. Claro. Exacto. Y luego cuando le sumamos los beneficios en materia de salud pública, en materia de sociales, ahí hay una parte muy importante. De hecho, aquí en la Ciudad de México hicimos un estudio con C40, que es una organización mundial que agrupa varias ciudades para temas sustentables, y arrojó que el beneficio de la estrategia de movilidad en bicicleta era hasta 9 veces mayor que su inversión inicial, ¿no? En términos de la salud pública. Pero entonces sí, o sea, la respuesta es claro que sí. Ciudades en China, a mí me tocó llevar algún proyecto en Beijing, ya tienen estos megacarriles de 5 metros a la derecha, es como si fuera una ciclovía gigante, en donde van desde un patín eléctrico gigante hasta un mini cochecito que lleva a 3 personas, que va un papá a dejar a sus hijos a la escuela, hasta una bicicleta, o sea, esa es la micromovilidad, y esa es la micromovilidad de la cual se quisiera gestionar en ciudades para decir, no podemos ir un vehículo enorme, no podemos tener una ocupación de 1.2 personas por vehículo, necesitamos pues hacer más eficiente esa. ¿Qué caso de ciudad dirías tú, si podemos estudiar y aspirar a ser algún día como esta ciudad, este sería como el mejor caso? Uy, no, esa pregunta no se pregunta. No, me refiero porque siempre, sí, y cada vez cuando tú vas a una ciudad, y, bueno, puedes poner un ejemplo, pero siempre sale, ¿no? La comparativa, digamos, la parte machista de quién es mejor. Cada ciudad tiene sus propias oportunidades, sus propios retos, sus propios desafíos. Yo creo que en el sentido un poco de cómo son las ciudades mexicanas, que tenemos, latinoamericanas en general, mexicanas en particular, y qué tenemos de oportunidades, son muchísimas. O sea, la mayoría de los viajes son muy cortos. Son viajes menores a 8 kilómetros, en general en ciudades pequeñas, o sea, menores a 2 millones de habitantes, o medianas, pequeñas, son viajes aún más cortos. Hay un gran porcentaje, digamos, que eso puede ser satisfecho a través de un sistema de transporte eficaz, ¿no? La Oruga ya lo demostró, pero también todos los otros BRTs
Y las ciclovías lo han demostrado. ¿Puedes decirlo otra vez que es BRT? ¿O cómo Sí, lo tenías? perdón, es Bus Rapid Transit, ¿no? Que es, En León sería la oruga, es como estos Sí. sistemas de camiones un poco más largos que tienen carriles exclusivos para ellos. Exacto, el sistema de autobuses de tránsito rápido, que son carriles exclusivos y donde la estación está al centro, ¿no? Y funcionan como una especie de metro, ¿no? Pero que es mucho más barato de un taxi. claro. Perdón por me voy en los tecnicismos. Está bien. Mi pregunta iba, ahí te va, rapidísimo, para dar contexto de por qué hice esa pregunta, porque me he dado cuenta que es más fácil para alguien que apenas se está involucrando en este tema, ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, porque muchas veces nos quedamos con que, no, pues que le metan más dinero al transporte público, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿y qué están haciendo? Por ejemplo, a mí me encanta mucho el caso París, pero pues como para tener una idea de qué se puede lograr, porque muchas veces no estamos suficientemente educados para saber qué es lo que podemos tener y solamente estamos pues a la merced de lo que quiere el político. Sí. Bueno, sí son lo que tú mencionabas y de los casos, por ejemplo, París ahora en la pandemia, Londres, ¿no? De medidas que les llaman en inglés el push and pull, ¿no? O el empujar y jalar, y que son medidas restrictivas hacia aquellas cuestiones que tienen en términos de movilidad u otras consecuencias negativas o externalidades negativas, y medidas de incentivos a los cuales nos traen beneficios. Pero como decíamos hace rato, bueno, antes de eso tenemos que venir de que todos estemos entendiendo por qué esas medidas son benéficas para todos. O sea, entonces, medidas restrictivas al uso de auto particular desmedido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las emisiones contaminantes ya son demasiadas. Claro. Zonas de bajas emisiones, ¿no? Eso es una zona de baja emisión, es un ejemplo en París, pero también en Londres, que es yo no puedo pasar con este tipo de vehículo contaminante a ciertas horas, y si paso tengo que pagar, ¿sí? Eso es el hoy no circula también, ¿no? Es una medida restrictiva para poder desincentivar el uso del automóvil. Exacto, ¿no? Y de automóviles más contaminantes. Entonces sí son, digamos, obviamente la estrategia de movilidad en bicicleta, ¿no? Pero sí tiene que venir acompañada de lo que decíamos, no podemos estar incentivando a andar en bicicleta con este nivel de contingencias ambientales, ¿no? También. O sea, entonces por eso es push and pull, ¿no? Es, oye, te restringo a lo mejor venir y estacionarte gratis, ¿no? Pero te doy un sistema de transporte eficiente que te lleve para allá, incluido con una bici, ¿no? Claro. En términos de política. O más seguridad, ¿no? O más alumbrado público, para que te sientas cómodo. Acaban de aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de movilidad y seguridad vial. Y digo, no estoy tan empapado en el tema como para saber si anteriormente había una, porque lo poco que leí en resumidas cuentas es que lo que busca es que haya mucho más enfoque en los peatones o en los más vulnerables. Y digo como, güey, o sea, ¿no debió haber sido así toda la vida? O cada estado o cada municipio tiene como su propia normatividad, o cómo era antes, y por qué esto va a mejorar las cosas. Efectivamente, es la primera a nivel nacional, la primera ley de movilidad segura, ¿no? Que busca garantizar el derecho a la movilidad. Lo otro que quería comentar es que eso es precisamente un gran ejemplo de participación ciudadana, ¿no? O sea, el grupo de la Coalición de Movilidad Segura ha venido trabajando esto, que son distintas organizaciones, distintas personas, en lo individual, en lo colectivo, empujando esta ley como el primer gran esfuerzo a nivel nacional para que pueda quedar una ley de movilidad segura, ¿no? Qué gran logro, entonces. Exacto. Entonces ahí están un poco las respuestas de qué se puede hacer, ¿no? Yo no digo que sea fácil, yo no digo que no sea frustrante, pregúntenles a ellos, de verdad, si pueden, vayan y por favor platiquen con la Coalición de Movilidad Segura. Sin embargo, es un gran logro, justamente lo que pasó la semana pasada, de esta primera preaprobación, ¿sí? Ahora sí, efectivamente está buscada, está impulsada también, ojo, por víctimas, familiares de víctimas, ¿no? Precisamente, el tema es gravísimo en México. Somos uno de los países que a nivel Latinoamérica y a nivel mundial que tiene una mayor tasa de mortandad y también de lesiones graves por hechos de tránsito. Desafortunadamente además se dan en las etapas etarias de 5 a 25 años, o sea, los más afectados son niños y jóvenes, ¿sí? Y este tema en donde más de 60,000 personas mueren al año, ¿no? Y son 1.3 millones en el mundo, ¿no? No está regulado precisamente, o sea, es un tema que se tiene que regular. ¿Qué se tiene que regular principalmente? Pues las velocidades, ¿no? El diseño de las calles, precisamente, la infraestructura que ya existe. Yo no digo que se la quitemos a los coches, vamos a hacerla más segura para que todos los viajes sean seguros. ¿Quiénes están muriendo en resumen? Pues los niños y jóvenes, principalmente niños que van caminando a la escuela. Cuando comparas los datos de movilidad, ves que el 30% de los viajes en ciudades mexicanas son viajes caminando a la escuela.
Cuando comparas las muertes, pues entonces ves que son niños con mamás que se están muriendo yendo caminando a la escuela. Eso es algo que ningún país se lo puede permitir. Ok, órale. Entonces, esta ley eso busca, digamos, establecer los lineamientos para que de manera se establezca un sistema de seguridad. Hacíamos una analogía, ¿no? Que es una analogía muy buena, seguridad pública. Si por el estado de la seguridad pública tiene que funcionar como un sistema, ¿no? Es decir, tiene que haber policías, pero también tiene que haber infraestructura, tiene que haber un MP, tiene que haber legislación, ¿no? No funciona por un solo elemento. Un ministerio público, perdón. Okay. O sea, autoridades, digamos, oficinas, tiene que haber iluminación. No funciona solo por un elemento. La seguridad vial es igual, funciona por un sistema. O sea, yo creyendo que implemento una ciclovía, no puedo pensar que tengo seguridad. Claro. Necesito regular las velocidades que están afuera, necesito regular los semáforos, necesito que haya policías que garanticen que esa seguridad exista. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que promueve la ley. Un punto, y con esto me callo para que podamos tener interacción, ¿no? No, dale. Es que se aprobó bajo condicionantes. ¿Qué condicionantes son estas? Y esto es lo grave del asunto, y por eso se regresó al Senado. Es que la industria automotriz, una de las condicionantes era crear vehículos ligeros más seguros. Los vehículos que actualmente compramos en México a nivel nacional son vehículos que no cumplen con los estándares de calidad que se tienen a nivel internacional, principalmente en bolsas de aire, en frenos y en sistema de estabilidad. Eso es algo que tú no sabes cuando compras un vehículo, claro. O sea, el mismo modelo aquí y allá, aquí no cumple con ciertas condiciones con las que se cumple allá. Mira, el mismo modelo se fabrica aquí, se fabrica mejor con los estándares de seguridad y se vende en otros lados, y el malo no lo quedamos nosotros y se compra aquí. No. Así te lo pongo. Ese es así tal cual, y lo estoy diciendo públicamente. Y ese es el gran problema. Entonces, la exigencia de la nueva ley es que los estándares de seguridad se pusieran a la equitativa, que además pone la ONU, ojo también, o sea, la ONU también se mete en estos temas y otras organizaciones especialistas, pero que se pusieran a nivel internacional para que cumplieran con los estándares mínimos. Y la industria automotriz frenó esos cambios en esa ley y por eso se está regresando al Senado, porque lo que pide es que se cumpla con una legislación y una normativa nacional y no con no se equipare con las normativas internacionales. Ok. Es muy grave esto. Pues, a ver, ¿por qué hacen esto las armadoras? Porque seguramente aumenta un 20% más el precio. No, claro, sí, pero, o sea, ¿por qué nos venden a nosotros los jodidos? Porque aumenta mucho más el precio como para que el mercado ya no lo pueda pagar. O sea, ¿sabes entrando en Es una ganancia, ¿no? O sea, a ver, claro. si yo tengo un margen en donde puedo tener 20% más barato un vehículo, ¿no? Pues alguien va a dejar de ganar dinero, ¿no? Claro. Digo, lo va a tener que vender más caro, pero entonces también lo pongo un precio más caro, bajan las ventas, efectivamente, ¿no? Es una redistribución de dinero, es una razón económica, es una razón productiva. Sí es cierto que probablemente tenga afectaciones en la industria y que probablemente las ventas no sean las mismas y que eso se pueda derivar en pérdida de empleos, pero no puede estar nada encima de las vidas humanas. ¿no? Claro. O sea, no puede estar, porque son sistemas, por ejemplo, el sistema de estabilización, pues es un sistema que permite al vehículo que en cuanto sucede una maniobra inesperada que desestabiliza el vehículo, es un sistema que lo vuelve a estabilizar. Claro. El poder del consumidor y otras organizaciones aquí en México lo han resaltado muy bien. Si pueden, vean los videos, están buenísimos, les paso las ligas. Y las ponemos ahí. Porque tienen los videos precisamente de cómo funcionan estos sistemas. Y bueno, a ver, eso sería la suma de eso, infraestructura adecuada, límites de velocidad, para que todo en conjunto asegure que las vidas de las personas no corran tanto riesgo. Pero qué fuerte está ese tema de que haya grupos de interés que frenen este tipo de iniciativas. Bueno, pero eso pasa toda la vida. Y en todo, Justamente estaba viendo que en Estados Unidos han tratado de pasar y están tratando de pasar cuántos millas por galón te debe dar un coche para reglamentarlo, porque es ridículo lo poco que se ha avanzado en eficiencia energética, por ejemplo, para los vehículos, desde que se creó el modelo T de Ford. Y el lobbying de estas grandes empresas lo frenaron. Claro. O sea, lo frenaron porque es de las áreas de investigación y desarrollo de los coches, es donde menos lana le meten. Y justo esto lo frenaron. O sea, es lo mismo tipo de lobbying político que hacen en las intereses económicos que meten las armadoras de coches. Qué fuerte. Sí, está muy... Ahora, déjenme retomar un poco el tema de cómo va de la voluntad política a la política pública, ¿no?
esto es un gran paso porque se convierte en una política pública. Es una ley que implica una regulación y dice cómo se tienen que hacer las cosas a nivel del sistema de seguridad. Ahora, el gran problema, o bueno, el gran reto viene también después. O sea, puedes tener un muy buen reglamento, una muy buena ley, una muy buena política pública. Lo que requiere esa política pública es una implementación. Que se aplique. Claro, que se aplique. ¿Qué es lo que vemos un poco en los ejemplos de ciudades como Ciudad de México, pero también Bogotá y otras? Que es, oye, ya tengo una red de infraestructura ciclista que me permite andar. ¿Eso es seguridad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque sí, si bien me da una barrera física que impide que un vehículo a 60 kilómetros por hora me invada y me atropelle, no implica que se aplique la ley. Entonces lo que ves hoy en día es mucha invasión de ciclovías, ¿no? Claro. Falta de respeto a las leyes del reglamento de tránsito, todo el mundo va texteando o se pasa a los altos, ¿no? Y entonces esa impunidad, que ojo también la vivimos de manera en la seguridad pública, ¿no? Claro. O sea, tú no te sientes seguro cuando sales a la calle, ¿no? Pero la respuesta no es traer una pistola, ¿no? La respuesta es que el sistema pueda funcionar a través de no solo tener leyes, infraestructura, sino en su operación, claro. Y entonces eso es algo muy importante que hoy en día a ciudades latinoamericanas les falta, ¿no? Probablemente el diseño atienda a las necesidades, pero el diseño no va a solucionar por sí solo la operación. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Bueno, vas. ¿Lo necesitas cortar? No. Ok. Dale. No, yo te iba a decir que mucha en León, al menos, muchas ciclovías están construidas en camellón. Y son caras, ya lo dijimos en el anterior, son caras. Hay unas donde es carrera de obstáculos, circuito de obstáculos contra los árboles o contra postes o contra pintado de uñas Juanita que pone ahí su cartel. Oye. Clientazo. Pero, y todavía dicen, güey, ahí tiene su ciclovía, ¿por qué no la usan, no? Y luego ves noticias de conductores a 100 kilómetros por hora que invaden toda la ciclovía, y si ahí por ahí hubiera pasado alguien, adiós, ¿no? Claro. ¿Por qué no es solo el hecho de que estén ahí, sino que estén adecuadamente y correctamente. que la educación vial no es algo que, pum, mágicamente, oye, vean 60 kilómetros. No. Tiene que haber infraestructura que obligue a que se cumplan con lo de la educación vial. Así es. ¿no? O sea, no es como algo que generación espontánea va a caer en la cabeza de las personas. Así es. E incluso desde... A mi hermana le acaban de dar su licencia de conducir y me dice que es el examen más papá, ¿no? Y no le fue tan bien. Pero no hay como todo esta educación para las personas que son automovilistas de la responsabilidad con la que cargan a manejar un vehículo de 1 tonelada a tantos kilómetros por hora, ¿no? ¿Y cómo se genera? A mí me causa muchísimo conflicto el ver cómo en ciertas zonas a la gente le vale un cacahuate, las cebras, los topes, todo, y en otras zonas cómo respetan perfectamente. O sea, ¿qué es lo que afecta el que sí la gente entienda y que la gente no entienda y que esté educada al respecto? Tal cual la aplicación de la ley, ¿no? O sea, insisto, son 3 elementos, técnicamente son 3 elementos, que es el diseño de la infraestructura y la aplicación de la infraestructura que permita las velocidades más, o sea, carriles más anchos permiten velocidades más altas. Carriles más angostos y distancias más angostas entre cuadra y cuadra. Digamos, en ese término de seguridad vial hay muchos diseños que se pueden aplicar, pero si no tienes el enforcement o la aplicación de la ley, pues entonces, pues qué bonita la infraestructura, pero me la salto, ¿no? O sea, es como una barda que pues no tiene alguien que vigile. Eventualmente, esa aplicación de la ley, esa vigilancia, ese enforcement, permite generar en conjunto con otros esfuerzos, o sea, pláticas, foros, que se hable en medios de comunicación, la importancia de cuántas vidas se están perdiendo, de quiénes la están perdiendo, etcétera, pues genera que se cambie el comportamiento, ¿no? O sea, tú lo ves a ver, a mí me tocó, voy a ser muy sincero, yo también quise mi coche, tuve varios coches, manejé alcoholizado, manejé a altas velocidades, pero era una cuestión cultural, y ojo, no quiero decir... Justificando. Sí, porque hay una cuestión que es como la parte de... es que no hay cultura de la bicicleta. No, pues tampoco hay cultura del no asesinato y en este país todo el mundo se muere, ¿no? O sea, claro. Pero la solución no es salir con una pistola. Pero ojo, a lo que iba es... antes tú llegabas y decías, güey, llegué, venía hecho la madre, güey, vengo tomando una chela y me pasé 10 saltos, güey. Sí. A mí eso me tocó. Y en ese sentido hay muchos cambios de mentalidades, pero digamos, ese es fundamental para decir, hoy en día tú llegas a una reunión y lo dicen y te van a, espero, te volteen y te digan, ¿qué te pasa, güey? Eres un imbécil. Si cuando tú sales en coche a una fiesta,
Y dices, pues ya me regreso. Güey, te acabas de tomar 4 cervezas, aunque sean 4, güey. No, pero vengo bien. Dude, no, güey. Agarra un pinche Uber. O ve tú cómo gestionas tu movilidad, pero, güey, inclúyelo dentro de parte de tu presupuesto de tu borrachera. Pero no puedes ser inconsciente y regresarte y decir porque vienes bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se va generando ese cambio? Pero se generó, ¿qué? A través de un alcoholímetro, ¿no? O sea, sí, a partir de que hubo el alcoholímetro, muchísima gente empezó a hacer conciencia. Me duele porque ayer justamente con mis primos es como, hijo de su madre, pero bueno. O sea, a veces lo hacen como hasta para molestar, así. Iban pasando ciclistas y ahí va Alan. Pero bueno, hay un tema, y ya de los últimos para cerrar, que es como el elefante blanco, que yo lo he visto como en ciertos foros de ciclistas, que es el crecimiento de los motociclistas y de la cantidad de motocicletas que hay en las calles, que suelen ser un riesgo grande porque es personas que no tienen la cantidad de dinero para pagar un auto, pero necesitan esa cantidad de velocidad para poder transportarse, y lo que acaban comprando es una motocicleta que une lo peor de un cochista y lo peor de la falta de seguridad de un ciclista, porque aparte los pone al tú por tú contra los automovilistas. Entonces, preguntarte si es cierto o si es cosa de unos foros y unos memes que yo llegué a ver, y qué se podría hacer para regularlo. Bueno, a nivel mundial, efectivamente, de los últimos 20, 30 hasta 50 años, ciudades que eran ciclistas se volvieron motociclistas. Es el caso también de León, cuando tú ves el aumento de motos, claro. Ahí lo ves, ¿no? ¿Esto a qué responde? Pues al crecimiento de la ciudad y a la falta de la provisión de un servicio de transporte público eficiente, sí, ¿no? O sea, tal cual es eso. Son ciudades, y tú lo ves, son ciudades en donde no te puedes mover fácilmente en transporte público, sin seguro, etcétera. Vietnam, por ejemplo, ¿no? Vietnam es llenísimo de motos todo. China, y Vietnam era una ciudad que tenía más del 25% de sus viajes. Hasta en algún momento, en guerras, tuvo más del 60% de sus viajes en bici solamente, ¿no? Eran ciudades ciclistas. Colombia, o sea, y no solo Bogotá, sino, digamos, Montería, ¿no? O sea, ciudades súper alejadas, digamos, medianas, pequeñas, que no invirtieron en su transporte público. Esto está pasando con las ciudades mexicanas también, en el mismo caso, en donde no están invirtiendo en transporte público de calidad y la gente necesita una opción para moverse. Es gravísimo porque inmediatamente los hechos viales, que además, digamos, las fatalidades de motociclistas y de otras personas vulnerables, peatones y ciclistas, incrementan de manera exponencial. De manera exponencial. Muertes y, sobre todo, hechos graves, ¿no? O sea, te dejan con una lesión permanente, te dejan inválido, te dejan, ¿no? Perdón, con alguna discapacidad, es el término. Eso es cuando la libras, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Entonces, eso se va por los cielos, ¿no? Y entonces, en términos de salud pública, la afectación es gravísima. Es pésimo. Porque además no se regula, en Brasil pasó también mucho, no se regula el tipo de moto. Entonces, hoy en día, tú compras una moto hechiza, ¿no? Que la armaron de partes, que se te puede literal deshacer, que los frenos no responden a las necesidades de la velocidad, etcétera. Y entonces ves familias transportándose en ella que pues están en un grave riesgo. Entonces, y ves a 5 así. Y los niños aquí atrás, nada de seguridad, es horrible. Entonces es inequidad, ¿no? O sea, es que una ciudad decidió no poner los recursos suficientes para garantizar la movilidad segura y eficiente de su población. La población necesita seguir transportándose y busca el medio que le corresponde. Oye, y ahí te va, no sé si ya acabaste con tus preguntas. Sí. Hay un tema que a mí siempre me ha volado un poquito la cabeza, que es, en el transporte interurbano, hay opciones de calidad, hay opciones de precio, hay opciones de servicio. En el intraurbano es un monopolio estatal, en la mayoría de los casos. Yo siempre he creído que en México hay 2 tipos de personas. Los que tienen coche y los que no les alcanza para un coche. O sea, no es la gente que decide usar transporte público por gusto, más que aquí en esta burbuja en la Ciudad de México. Pero fuera de aquí, la verdad es que no es el caso. ¿Qué pasaría, Juan? No he encontrado mucha literatura al respecto para ver si sería viable, pero siempre he pensado que debería ser una opción dejar el transporte público como está actual como una base, pero liberalizar el sistema de transporte público a que haya, bueno, obviamente correctamente regulado, pero para que haya todos estos matices de personas, que sea entre gastar 13 pesos o 5 pesos como aquí en la Ciudad de México por un transporte público y gastarme decenas o centenas de miles de pesos en un coche. O sea, creo que hay muchísimo lapso en medio para yo pagar 30 pesos por mi pasaje de camión, pero es un transporte más eficiente tal vez, pero que lo opera Transportes Alan, SADCB. O sea, ¿dónde entra esa parte del transporte público privado? Si es viable, si alguna parte del mundo lo implementa.
No sé cuál es tu perspectiva al punto de vista de eso. Sí, el modelo de negocio, digamos, puede responder a asociaciones público-privadas, a modelos de concesión, ¿no? En donde justo los operadores que operan el sistema, perdón la redundancia, pero son empresas privadas que tienen un lucro, sin duda, o sea, esto es normal. Sin embargo, un poco lo que hay que anteponer es la condición social del país, ¿no? O sea, es el dinero que el Estado tiene que invertir para proveer es el derecho a la movilidad segura y eficiente, pues tiene que provenir a partir de las condiciones económicas que se generan, ¿no? Es decir, en México la mayoría de la población gasta hasta un 25% de su ingreso mensual familiar en transporte. Sí, es demasiado. 25% es muchísimo, y eso que está subsidiado al 80%. ¿Sí? Entonces nos habla, claro, de una condición de pobreza y de inequidad brutal que tenemos, y que si bien el resto, digamos el 20% de las personas que estamos en otro decil económico podemos pensar en otras opciones, tenemos que atender al 80%, ¿no? O sea, con una política pública tipo Marshall, ¿me explico? O sea, es llegar con mucho dinero a inyectar, pero además ese dinero se va a revertir eventualmente en mejor acceso a oportunidades, a mejor salud. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo los servicios básicos, incluido salud, incluido vivienda, incluido movilidad, han dejado de ser un derecho básico en una ciudad. Salud, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde te atiendes, no? Entonces, que no le pase eso a la movilidad tampoco, o ya le está pasando, ¿me explico? Sí. Pues sabes que tengo que tener mi seguro de gastos médicos porque pues ya el Estado dijo que ya no hay provisión de salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y yo lo puedo pagar, está bien, que quien lo pueda pagar lo haga, pero que no deje de ser un derecho, sobre todo para ese 80%. Con la movilidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Sin duda puede haber opciones, pero lo que se necesita es una implementación de política pública de más alto alcance que permita pues garantizar ese derecho en todas las ciudades, ¿no? Y la aplicación, por ejemplo, el caso otra vez de la Ley de Movilidad Segura, de cómo esto se gestiona a través de los intereses y cómo se va a aplicar una vez que pase, aunque pase con la restricción de la normativa mexicana, o sea, que no sea el estándar internacional, sería una pena, pero sería un avance, ¿no? Sería de todas maneras un avance, claro. No tan chingón, pero buen avance. Exactamente. Y ahora, ¿cómo se va a aplicar, no? O sea, ¿cómo los estados van a bajar esa ley de movilidad general, nacional, para su aplicación correcta? ¿Y cómo lo vas a ver tú en León? Claro. Ahora, una última pregunta. Digo, nomás como para tener la referencia, para que la gente pueda ir a los presupuestos municipales y ver más o menos, ¿cuál debería ser un estándar de inversión en transporte público? Si pudieras darme una cifra así de, no sé, 10% de la inversión pública debería de irse a transporte público, ¿cuánto? Para nosotros tener una medida sobre la cual juzgar. Híjole, me agarraste en curva, no tengo como un dato exacto y depende mucho de los presupuestos locales y otra vez las necesidades un poco, ciudad, ¿no? si su necesidad Sí, más claro, alta de puede agua, cambiar. etcétera. Pero sí tendría que atender al diagnóstico de la movilidad, ¿no? Entonces, lo que decían ustedes mismos en el episodio pasado, en el caso de la Ciudad de México, 35 millones de viajes diarios a nivel metropolitano. Bueno, de esos 35 millones, solamente el 20% son automóviles, ¿no? Hay que considerar también la carga ahí, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de personas, sino también de todos los recursos que se requieren meter a la ciudad, ¿no? Y eso es bien importante también para no perder, otra vez, no estar en una visión de sillín, ¿no? Una visión más Sillín es, así se le dice al de la bici. del asiento de la bici. No sé. Perdón, o de manubrio, también se puede asiento, decir. Una visión de manubrio, una visión de parabrisas, una visión de, ¿no? Y entonces, en ese caso, el 20% solamente atiende a vehículos privados y tenemos el otro 80% que está repartido principalmente en transporte público y el resto en caminar, que ojo, son 30% de los viajes en Ciudad de México, zona metropolitana, se hacen exclusivamente caminando, 30% de 35 millones diarios. Para tener unas pinches banquetas así, ¿no? Entonces, fíjate ahí como, voy a ser muy crítico en esto, pero tuvimos una visión de manubrio, o sea, no debimos de haber puesto más dinero en el peatón primero que en la bici. Claro, sí, más. Si la necesidad va ahí, sí. La respuesta era sí, porque teníamos 30% de los viajes exclusivamente caminando y que son inseguros, y solamente el 0.7% de los viajes en bici, que hoy en día es el 2.5%, ¿no? Y claro, creció la bici, sí, fantástico, me encanta, soy ciclista. Teníamos que haber atendido otro tema, que era peatonal también. Bueno, pero tú estabas encargado del tema de bici y seguramente había un departamento encargado de temas peatonales, ¿no? No, yo creo que no había. ¡No! A raíz de eso se hizo. En Gran León, ejemplo, pero nada más,
es que lo que acabas de decir es fundamental. Estaba la autoridad del espacio público, que en realidad hacía espacio público, y le metieron temas de seguridad vial, y tránsito, la policía de tránsito realmente no implementó. Ahora sí, no hay un departamento en particular, bueno, está en la CEMOVI, es un área, pero la pregunta es cuánto presupuesto tiene, cómo se le asigna y cómo el presupuesto, ¿no? se puede distribuir de mejor manera para atender las necesidades de movilidad. Porque luego las personas acaban usando las ciclovías, al menos en el caso de esos camellones que están muy a gusto para salirte a correr en las mañanas. La gente los acaba usando recreativamente o incluso peatonalmente porque tienen unas banquetas estrechas. Claro. E incluso en León acaban de armar una nueva ciclovía que va a ser el modelo de ciclovías que ya está bien pensada, carril derecho, con cositas para que no te obstruyan. Y ahora lo que se critica es, güey, y la banqueta toda madreadona, ¿no? Es como... Y luego unos pueden decir, oh, que la chinga, pues ¿qué quieren? Pues una mejor distribución de la vía, por ¿sabes? supuesto. O sea, ahí es el chiste que hacían en Estados el Unidos, que entonces, ¿qué chingados? tienes 10 tragos, ¿no? de tequila y llega el auto y se sí. toma 8 y llega el peatón y ciclista y le dice, güey, porque ahí viene la carga urbana y se quiere tomar tus últimos 2 tragos, ¿no? Ya te tomaste 8, ¿no? Eso no es equitativo. Y sí, pero... Pues bueno, creo que es lo que vamos a dejar, si nos vamos a quedar hasta la noche y hoy vamos a ir a Coldplay. Una última pregunta. Okay. ¿Qué estudiaste? No, a esa iba. Ok, gracias. Por lo poquito que te estoqueamos, o lo mucho, esa es la pregunta que dejamos al final. Sí. Porque queremos dejar bien claro que la lucha ambiental, la lucha climática y muchas otras luchas a las que las personas le quieran entrar, pero esta es la que estamos nosotros. No necesariamente tienes que haber vivido o tener el perfil o los conocimientos o la experiencia. Todos debemos y podemos entrarle. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que tú eres licenciada en Administración de Empresas, sí. ¿Cómo empezó tu carrera en este ámbito? ¿Cómo te empezaste a enamorar o a meter tanto en estos temas? No sé si ya después hiciste algún tipo de especialización, pero bueno, llevas 20 años en temas de movilidad y bien metido y bueno, consultor del Banco Mundial, perdón. Entonces, ¿cómo fue ese camino para ti y cómo motivarías a las personas a que empiecen un camino, aunque no se dediquen de lleno a eso, pero que sepan que se tienen que empezar a meter un poquito porque a fin de cuentas aquí vivimos? Sí, pues mira, estudiado formalmente sí fue una licenciatura en administración, que es en administración general, entonces ves la parte pública y la parte de empresas. Sí me gusta mucho gestionar proyectos, o sea, eso es lo que hago hoy en día para diversas organizaciones. Entonces es cómo gestionas un proyecto, cómo lo planeas, cómo lo gerencias, cómo ayudas a la ciudad a que justamente pueda tener los datos y la implementación y etcétera. Pero he estudiado muchas cosas de manera informal, ¿no? O sea, toda mi vida me ha gustado. Mi vocación es mucho más social, eso me di cuenta después. O sea, fue como, yo no voy a administrar un recurso de alguien que se está haciendo más rico para hacerlo más rico. Quiero. Digo, y se vale no tener la vocación, ¿no? O sea, también puede ser algo que no sea lo tuyo, pero la mía sí lo fue y dije, quiero dedicarme a temas sociales y quiero administrar proyectos sociales. Y de ahí empecé a estudiar por mi propia cuenta cuestiones de urbanismo. La verdad es que nunca he tenido el tiempo suficiente y no es pretexto, pero digamos, si tienes que trabajar 8 horas y en el servicio público es difícil que te puedas meter a una especialidad. Pero no lo he hecho así, pero yo no paro todo el día de leer o de aparte la experiencia te da mucho más que un papel, ¿no? Exacto, entonces creo que ahí está la oportunidad, pues un poco de lo que decía, ¿no? ¿Cómo te involucras? Pues hoy en día tienes todo al alcance de tu mano, ¿no? Y puedes formar redes de colaboración y compartir cosas, ¿no? Escuchar Planeta B. Y pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram, Planeta B Podcast para todas. En Twitter ya también estamos un poco más activos. Y recuerden, el único Planeta B es este podcast. Bye. Adiós.